Vos, Pablo, no. Ahí Ahora está. sí. Ahora sí. Bien, bueno, voy a compartir pantalla. Lo veo, al único que tengo acá en la ventanita es Antonio de los Santos. ¿Se ve bien, Antonio? Haceme con el Perfecto. dedo. Ahí está, listo. Me quedo tranquilo. Bueno, vamos a ver un poco, yo lo decidí poner con este nombre, Metodología y Desarrollo de las Capacidades Físicas del Futbolista Juvenil, porque vamos a empezar a verlo desde toda la parte, desde la metodología y todo lo que va pasando en el futbolista juvenil. Como les dije anteriormente, hoy vamos a dar por ahí un comienzo y el miércoles terminamos ya llegando a que ese futbolista se transforme en futbolista profesional o en primera división. Y dentro de todo eso entran características del jugador, entran capacidades físicas, y todo eso nos va llevando a planificar, ¿sí? Porque nosotros no podemos decir, bueno, a ver, mientras voy manejando en el auto, voy pensando qué voy a hacer hoy. Y eso es un error gravísimo, ¿sí? A veces, como dijo recién Edu, a veces los profes es como que estamos más acostumbrados a planificar porque nos han enseñado eso, el profesorado, a planificar todo continuamente, y a veces a los técnicos les cuesta un poco más toda esa parte de planificar. Bueno, hoy la idea es que yo le voy a mostrar varios conceptos, varias cosas para anotar, para tener en cuenta. Van a poder sacarle fotos, como dijo Edu, van a poder ver la clase mañana, la van a poder ver cuando ustedes quieran para despejar todo tipo de dudas. Primero, vamos a trabajar en base a unos principios, ¿sí? Yo, particularmente, cuando trabajo en principios, en mis futbolistas, y voy a hablar desde los dos aspectos, todo lo que hable hoy y el miércoles, voy a hablar de los dos aspectos, desde el lado preparador físico, profe de educación física, y desde el lado director técnico. Yo busco que el futbolista sea veloz, sea ágil, sea resistente y sea fuerte. Ahora bien, ¿por qué puse fuerte en otro color? ¿Sí? Porque eh, esto lo tengo totalmente comprobado desde la teoría y también desde la práctica, que la fuerza es la capacidad madre de todo. Si yo no tengo fuerza, no puedo correr. Si no tengo fuerza, no puedo saltar. Si no tengo fuerza, no puedo patear una pelota. ¿Está? Entonces, cuando hablo de fuerza, no hablo del físico-culturista, ¿sí? No hablo de que todos nuestros futbolistas sean Cristiano Ronaldo físicamente, que sean fuertes, ¿sí? Cuando me refiero a fuerza, me refiero a que la fuerza tiene que estar dentro de una planificación. Hace muchos años, cuando yo arrancaba, en mis inicios, le estoy hablando hace más de 15 años, que me empezaba a meter en lo que es la preparación física, entendía a la resistencia como capacidad madre, pero no era yo, no era Gonzalo Chávez que lo pensaba. Ahí, para esa época, en los inicios del 2000, se hablaba un poco más de la resistencia, había muchos más libros, la fuerza era como, se le tenía un poco más de respeto, no miedo, pero se entendía como fuerza, todavía no estaba totalmente instalada. Hoy la fuerza tiene que estar siempre en las sesiones de entrenamiento. Ahora vamos a ver ejemplos, porque ustedes por ahí me están diciendo, pero Gonza, yo no soy preparador físico, yo soy director técnico. ¿Cómo trabajo la fuerza con el balón? ¿Sí? Y ahora más adelante nos vamos a meter, y como les dije anteriormente, tengo videos y tengo ejemplos. Y el miércoles, al final de la sesión, les voy a mostrar videos de las propuestas que yo tengo para mis jugadores. ¿Sí? Un video de hace 15 días, donde jugamos de visitante. Les voy a mostrar un poco las ideas con posesión y sin posesión. Primero busco un ADN, ¿sí? Donde tengo un propósito, una misión y una visión. El propósito es jugadores preparados física y mentalmente para lograr objetivos deportivos. Ese es mi objetivo, ese es mi propósito.
¿sí? Yo los quiero preparados física y mentalmente. No los quiero mentalmente o físicamente. Los quiero preparados físico y mentalmente para lograr objetivos deportivos. El objetivo deportivo no es ganar todos los días 3-0, todos los fines de semana 3-0. El logro deportivo es que ese jugador pueda llegar a primera división. Si no llega a primera división en mi institución, que llegue en otra institución. Y si no llega a primera división, que esté preparado, ¿sí? Para jugar torneos con amigos, que esté preparado para poder resolver una situación, que esté preparado para jugar una liga barrial, que esté preparado para jugar, que esté preparado. Yo tengo que dejar eso, ¿sí? Es lo mismo que un maestro de escuela piense, yo voy a enseñarle a todos mis alumnos para que todos sean abogados. Y no, y todos no van a ser abogados. El objetivo del docente es prepararlo para que después salga a la vida y esté lo mejor preparado. Bueno, acá lo tenemos hacia el fútbol, ¿sí? Ese es el propósito. La misión es hacer un proyecto metodológico para la diagramación de los entrenamientos, ¿sí? Hablo de proyecto, de metodología, de organización, diagramación, planificación. Si yo logro esos conceptos, los entrenamientos y la calidad de los entrenamientos van a mejorar. Y la visión a futuro, ¿qué es la visión a futuro? Lo que yo busco es jugadores con proyección a primera división con identidad física y futbolística. ¿Qué quiere decir esta identidad física y futbolística? Que tengan, que si yo soy director técnico de una categoría o coordinador en un club, y bueno, quiero que mis jugadores cuando lleguen a reserva o a cuarta división tengan una identidad física y futbolística. ¿Sí? ¿Qué busca? ¿Por qué puede ser una identidad física y futbolística de una institución? Que sean jugadores rápidos, veloces. ¿Cuál puede ser de otro? Que sean fuertes. ¿Cuál puede ser de otro? Que sean grandotes y altos. ¿Cuál puede ser de otros? Que tengan buenos remates y buenos cabeceadores. Y ahí empezamos a ver un poco los países, ¿no? Y empecemos a pensar un poco. Pensemos un poco en Paraguay. Selección de Paraguay. ¿Cuál es la identidad física y futbolística? Y yo hablo como argentino y digo, y los paraguayos son fuertes en el juego aéreo, se caracterizan por ser muy fuertes desde lo físico, por ahí lo mismo veo desde por ahí Ecuador, ¿sí? Por ahí en Uruguay veo otras características parecidas a la nuestra, que son totalmente distintas a las del brasilero. El brasileño tiene otra identidad física y futbolística, ¿sí? Entonces, cada uno en base a donde estemos, vamos a tener un proyecto, vamos a tener una proyección. Yo hablo ahora desde donde estoy, Quilmes, B Nacional, un equipo grande de la B Nacional, segunda división de Argentina. Y seguramente tienen otro objetivo u otra identidad física y futbolística de lo que busca River Plate en primera división. ¿Está? Entonces a eso me refiero como visión, donde cada uno tiene que armar su ADN con propósito, con visión y con visión. ¿Está? Bien. Vamos a ver ahora los momentos de una sesión de entrenamiento. Y esto por ahí lo aclaro y alguno dice, sí, esto lo conozco, lo sé, pero todos lo llevamos adelante así de esta manera y muchas veces no. La entrada en calor de una sesión. La entrada en calor tiene que tener una duración entre 25 o 30 minutos. ¿Y cuáles son las características? Priorizar las actividades con balón, trabajar gestos técnicos ofensivos y defensivos de manera analítica, énfasis en la movilidad articular y activación muscular, practicar ejercicios que tengan similitud con el núcleo de la clase. Esto es muy importante. Si ustedes planifican una entrada en calor, que la entrada en calor, si van a meter actividades con balón, que tengan relación al núcleo de la clase. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿qué vamos a trabajar hoy en el núcleo de la clase? Duelos. Duelos, definición y remate. Bueno, se entiende que si hay duelos, definición y remate, es un día de tensión, es un día de fuerza. Entonces, yo no puedo hacer una entrada en calor donde haya pase y recepción
dos jugadores, uno enfrente del otro, una distancia de 20 metros y empiezan a pasarse la pelota de un lado al otro. Sí, lo puedo hacer como 5 o 10 minutos, pero después mi entrada en calor tiene que tener cierta similitud con el núcleo de la clase. ¿Por qué? Porque el núcleo de la clase va a tener una duración de 50 a 60 minutos, ¿sí? Que aquí se van a desarrollar las tareas principales propuestas por el director técnico. Pero acá el preparador físico no es que se va a tomar mate, se va al vestuario y el preparador físico debe acompañar al director técnico y debe estar ahí y ayudar y corregir. Ustedes como directores técnicos tienen que decir al preparador físico que permanezca dentro de la sesión, que corrija, que sea nuestro asistente, que tome los tiempos, que si deseamos hacer una pausa activa, que intervenga el preparador físico, ¿está? Y al final, una vuelta a la calma, que tenga una duración de 15 a 20 minutos, que es trabajar acá para bajar los niveles de excitación mental y muscular provocados por el entrenamiento. Actividades de bajo nivel de estrés, flexibilidad un poco más prolongada que la que hacemos al comienzo, esa movilidad articular, y teniendo como objetivo principal la relajación de la tensión muscular y mental. La duración total aproximada de la sesión debe ser entre 1 hora 40, 1 hora 50, 1 hora y media. No existen o han quedado en la prehistoria las sesiones que superen las 2 horas de entrenamiento. He visto sesiones que duran 2 horas 30, 2 horas 40, 2 horas 45. Y la mentalidad del jugador y la mentalidad del entrenador disminuye. ¿Sí? Y después vamos a ver ahora, hay días que las sesiones por ahí duran un poco más que otros días, de acuerdo al objetivo central. Gonzalo, ¿Estamos? Sí, te quería hacer un pequeño aporte. sí, Aquí has puesto en forma muy correcta las partes de la sesión, la entrada en calor, la parte central y la vuelta a la calma. sí. He visto lo que han puesto muchos en el chat y hay mucha confusión en cuanto a ciertos criterios de lo que ponen algunos, pero me voy a detener en lo primero que has nombrado, Gonzalo, que es la entrada en calor, porque mire Sí, si será importante este tiempo de entrada en calor para el entrenador, para el preparador físico, pero sobre todo para los jugadores, porque fíjense en una semana la cantidad de tiempo que estamos ahí y en un mes la cantidad de horas que dedicamos a ese tipo de trabajo. Por eso hay que tener cuidado y en la entrada en calor no abusar con el trote a la vuelta de la cancha, que eso en realidad no entra en calor a exacto, nadie. exacto. Ojo con los trabajos aislados que dijo Gonzalo, de poner un jugador frente a otro a 2 metros y hacer pasar la pelota. Muchachos, eso no tiene riqueza ninguna, no tiene toma de decisión. Otra cosa importante, otra cosa importante es el entrenador al entrenamiento debe llegar serio. Debe llegar serio. Va a dirigir un trabajo de primera. Siempre hay tiempo para aflojar después, pero si yo como entrenador me permito llegar en una actitud chistosa, mal vestido, fumando, de chinela, haciendo chiste con los jugadores, es factible que este tiempo de la entrada en calor se pase eh, en un entorno festivo y en realidad no conduzca a nada. Y, como dijo Gonzalo, la entrada en calor es lo que le va a dar la pasarela o la entrada a la parte central, que es donde vamos a perseguir los ejercicios más importantes de la sesión. Y después también vamos a tener una vuelta a la calma, donde sería bueno que no pase desapercibida y podamos hacer un análisis y una reflexión conjuntamente con los jugadores si los objetivos de esa sesión, que Gonzalo está explicando muy bien, se cumplen o no. Pero la invitación es a no perder tiempo, a darle riqueza al entrenamiento y a concentrarse en que pasamos horas con nuestros planteles en la entrada en calor, a no desperdiciar ese tiempo, a utilizarlo con gran profesionalismo. El entrenador llega serio al entrenamiento, comienza el entrenamiento en serio y desde ahí ya comienza ganando el partido de fin de semana. Perdón, Gonzalo, vamos arriba.
No, excelente tu aporte, y por eso aclaré todo eso que vos estás diciendo, porque bueno, es muy importante, y se ve, todavía se sigue viendo lamentablemente, de que se haga la entrada en calor y llegue el grupo y diga, bueno, listo, 3 vueltas a la cancha. No tiene nada que ver, muchachos, no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer. Todo tiene que tener relación, Eso habla ¿sí? de una falta de planificación en realidad. Por supuesto, por supuesto. Y he visto en ese momento que cuando los mandan a correr a los jugadores, 10 minutos, 15, 5 vueltas a la cancha, 3 vueltas, no sé, ahí se ponen a hablar. Che, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Te parece hacer esto? ¿Te parece hacer lo otro? Y, y es un grave error, porque después también lo ves que a la hora del partido le piden cosas al jugador que no le enseñaron. Y a veces le dicen, tenés cuidado, cerrar las palas, tal cosa. Y yo a veces digo, ¿lo trabajaste esto? ¿Lo entrenaste? ¿Le pedís una pelota parada que tire el centro a tal lado? ¿Entrenaste las formas de pegarle al balón? ¿Es lo mismo un pase de mediana, corta o larga distancia? Las formas que se pone el pie, las formas de inclinación del cuerpo, ¿es lo mismo? ¿Bajar el centro de gravedad es lo mismo? No. Bueno, todo eso lo podemos enseñar en una entrada en calor. Lo podemos hacer en una entrada en calor. Pase, recepción, rutas de pase, tenencias, ejercicios analíticos. Bueno, después eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, seguimos. Vamos a hablar un poco del morfociclo, vamos a hablar de la semana. Acá ya nos vamos a empezar a meter en la semana, en la parte de preparación, de cómo preparamos una semana teniendo en cuenta que jugamos el sábado. Por ahí muchos de ustedes les pasa esto mismo, pero juegan los domingos. Quizás hay clubes que juegan entre semana, academias que juegan entre semana. Y lo único que tienen que hacer es, en vez de, esto yo lo voy a explicar desde el sábado, ustedes transformarlo a domingo o lunes, de acuerdo al día que les toque jugar. Bien, vamos a hablar del sábado. El sábado es el día de la competencia, el día que tenemos partido. Entonces, la entrada en calor de ese día tiene que tener en este orden una movilidad articular e inicio de desplazamientos, una flexibilidad suave, ejercicios con balón e ir aumentando la intensidad, una activación explosiva final, una flexibilidad, si se quiere, y debe tener una duración de 25-30 minutos, y acá yo le extiendo, si quieren, hasta 40 minutos. ¿Está? El día de partido, en las entradas en calor, yo lo que aconsejo o lo que he utilizado es hacer zona media. La activación, apenas llegan, bueno, listo, vamos a empezar, listo, a las colchonetas, zona media, planchas, abdominales cortitos, abdominales laterales, y después de eso poner alguna flexibilidad, alguna movilidad articular, y luego empezamos a finalizar, donde finalizamos con una activación explosiva final, una velocidad, unos sprint cortos, entre 10 o 12 cambios de dirección, pero no velocidad correr de un cono al otro, cambios de dirección, freno, arranque hacia adelante, hacia atrás, y el jugador entra en ese momento de ahogamiento, y ya después de ahí se va al vestuario y sale a la cancha. ¿Sí? Eso es una entrada en calor de día del partido. El domingo, descanso. Día de descanso del jugador y del cuerpo técnico. Sugerencias de una buena alimentación, descanso y, si es necesario, consejos de flexibilidad para una buena recuperación muscular. Acá muchos de ustedes pueden intervenir y pueden decirme, Gonzalo, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y yo también puedo estar de acuerdo en lo que va a decir cada uno. Tenemos dos cosas. Dos cosas. Una es entrenar el día después del partido. ¿Para qué? Para darle una compensación a los jugadores que no han sido tenidos en cuenta o que han entrado y han jugado menos de 20 minutos y a los que no han ido al banco. Y para hacer una recuperación asistida de los jugadores que han competido. Esa es una opción. Y después dar libre el lunes. Y la otra opción, ¿sí?, es darle libre el día después del partido y volver a entrenar el lunes. Cualquiera de las dos que ustedes consideren está bien.
A mí me gusta mucho el día después del partido hacer la compensación con los jugadores que no fueron citados, porque si no tienen 2 días seguidos libres, ¿sí? Y hacer una recuperación activa. No es lo mismo una recuperación del jugador que se queda todo el día en la casa que una recuperación activa. Ahora, Mourinho lo que dice es que él da libre el día después de la competencia. Él comenta de que hay veces que los días después del partido son las 4 de la mañana y no se puede dormir, por la misma tensión y el nivel de estrés que le generó el partido. Y también dice que el nivel de estrés que le genera a los suplentes que no han ingresado, ¿sí? Él lo considera como una carga cognitiva y como una carga muscular, donde considera que el día después del partido debe ser descanso, ¿sí? Luego llegamos al día lunes, que es el día Gonzalo, de... Sí, eh, como dijiste muy bien, eso que Mourinho explica, sobre todo en el libro ¿Por qué tantas victorias? exacto. Él hace mucha referencia a eso y dice cómo después de un partido la carga emocional llega a superar incluso a la carga física y por eso decide una recuperación pasiva una vez que termina la competencia para que lograr en los jugadores que puedan ocasionar como una desconexión e incluso él estudia que esa fatiga emocional llega aproximadamente hasta el día jueves. Por eso es que trata de dar una recuperación, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, cognitivo, en cuanto a toma de decisión y todo lo que muy bien dijiste. Y lo otro, Gonza, que me gustaría aportar, siempre y cuando me lo permitas, porque sé que te corté, Por eh, supuesto. cuando comenté hoy que en el chat veía confusión acerca de algunas cosas, voy a aprovechar, estamos hablando de la semana de entrenamiento. Entonces, Gonzalo puso acá muy bien de título morfociclo, que para la periodización táctica habla de un morfociclo y refiere a morfo como la palabra forma y ciclo como que lo que nosotros logramos o buscamos en esa semana de entrenamiento es un ciclo de forma, darle forma al equipo en determinadas cosas. He visto que muchos manejan terminología, sobre todo tradicional, hablan de microciclo, de mesociclo, de macrociclo, y eso, sobre todo a las personas que están iniciando, puede generar un poco de confusión tanta terminología, y yo me voy a tomar 3 o 4 minutos, o uno si puedo, para explicar rápidamente esto. Nosotros podemos decir que una semana de entrenamiento está muy bien denominada morfociclo. Es un ciclo de forma. En una semana buscamos darle determinada forma al equipo. Ahora bien, nosotros cuando nos sentamos a planificar la semana, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el día lunes. El día lunes es una sesión de entrenamiento. El día martes es otra sesión de entrenamiento. Cada sesión va a tener sus objetivos, va a tener sus contenidos, como muy bien lo viene explicando Gonzalo. Cada sesión tiene sus partes, la entrada en calor, la parte central y la vuelta a la calma, o parte inicial, principal y final, bueno, según la metodología, según la literatura que puedan leer. Pero lo importante es que para estudiar esta planificación del entrenamiento, hubo gente que dijo, bueno, 5 sesiones forman un microciclo de trabajo, o sea, lo hacemos coincidir entre 5 y 7 sesiones, lo hacemos coincidir, puede ir hasta 10 con un microciclo de trabajo. Entonces, ¿qué es un microciclo de trabajo? Es un ciclo pequeño, es como el morfociclo, donde entran de 5 a 10 sesiones. Hay gente que entrena en doble horario, en fin. La sesión de entrenamiento es la unidad más pequeña que nosotros tenemos, pero también termina siendo la más importante porque el entrenamiento se va solventando día tras día. Tantas sesiones de entrenamiento conforman un microciclo. Lo hacemos coincidir con una semana de entrenamiento para aprender. 4 microciclos, o sea, 4 semanas de entrenamiento, vienen de la palabra mesociclo. O sea, que en un mesociclo pueden entrar 4 microciclos. Según la literatura pueden encontrar más, pero para hacérsela más fácil, tantas sesiones son un microciclo. Lo hacemos coincidir con una semana de trabajo. 4 microciclos serían un mes. ¿Y después qué pasa? Los mesociclos, cuando yo los tengo armados y se ve mucho en deportes individuales, terminan conformando un macrociclo. O sea que un plan más grande. Antes se cometía
el error, o se pensaba que había que planificar de lo macro, de lo más grande a lo más chico. Pero ¿qué pasa con eso, Gonza? Es que hoy nosotros no podemos hacer una planificación pensando en 10 meses, sabiendo que si perdemos 3 partidos nos corren. Entonces, ¿qué es lo bueno en esto que le está explicando Gonzalo? Es que yo tengo que prestarle atención a la sesión de entrenamiento. A esa hora 30, hora 40, hora 50 que estoy con mi deportista. Que la entrada en calor sea buena, que la parte central sea muy buena y que haya una vuelta a la calma que valga la pena en cuanto a la reflexión y que los objetivos de esa sesión se puedan ir cumpliendo. Por eso, sesión, para que podamos entender, sesiones de entrenamiento, morfociclo es el ciclo de forma, microciclo son varias sesiones, mesociclo son varios microciclos, pero no tienen por qué confundirse en eso, pero como vi mucha confusión, y macrociclo, el conjunto de los mesociclos, me pareció que era importante explicar eso, Gonza, para que el que lea dice, bueno, de repente estoy empezando en el fútbol y miro tanta cosa y ya me asusto de entrada. No, toda la terminología la vamos a tratar de bajar a tierra y ser lo más claro posible. Gracias, Gonza. Bien, sí, Edu, vos cuando veas algo así intervení porque yo no voy siguiendo el chat. Buenísimo, yo porque estoy mirando el chat, por eso mismo fue la interrupción. Perfecto, perfecto. Atinada tu intervención, excelente. Gracias. Bueno, entonces estábamos en el día lunes, que es el día que, donde vamos a trabajar lo que es recuperación y compensación, que esto se refiere a recuperación, a recuperar a los jugadores que han tenido minutos el día de partido, el día sábado, y de compensación a los jugadores que no han tenido competencia. Ahora se está utilizando mucho en la actualidad que los jugadores que juegan menos de 20 minutos, de 15, 20 minutos, y que no han entrado, al finalizar el partido, se quedan haciendo un trabajo de resistencia y de intermitente en el campo, ¿sí? Más o menos para compensar la competencia que no tuvieron en el partido. Igual, nada que ver como jugar que quedarse después haciendo un entrenamiento de... Pero bueno, está muy, muy bueno y lo quiero traer acá para que lo tengan en cuenta. Son trabajos generales con pelota, recuperación de posibles dolores y golpes, entrenamientos diferenciados si es necesario, elongación y pausas considerables para los objetivos del día. Esos son todos los que tienen que recuperar. Y la compensación es con jugadores que no hayan participado en la competencia y actividades que sean y tener actividades similares a la misma. Bien. Entonces se entiende que ahí de esta manera, llegamos al día martes con todos los jugadores o todo nuestro plantel más o menos con las mismas cargas. Más o menos con las mismas cargas. ¿Sí? Si llegamos a tener un equipo que hoy tiene primera división, que tiene reserva, que tiene cuarta división, porque hay muchas ligas, no hace falta ser profesional para estar en una primera división. Hoy podemos tener una primera división en un barrio privado, en una liga, y entonces ahí que nos encargamos, y de llevar 18 jugadores a la primera, y los otros 18 bajarlos a jugar en reserva. Entonces ahí más o menos ya tenés el mismo estímulo con los dos. Llegamos al martes, ¿sí? El martes es el día de tensión, ¿sí? Donde los entrenamientos van a ser cortos, de alta intensidad y de recuperaciones importantes, ¿sí? A veces se suele trabajar también lo que tiene relación con, por ahí un poco más con la fuerza. Gonza, perdona que te moleste, sí. Pero hay alguien que está rayando la pantalla, seguramente puede ser algún niño o algo, no lo hagan más, por favor, porque como está molestando y muchos están escribiendo eso, vamos a tener que proceder a sacarlo del Zoom. Así que por favor traten de no interferir en la presentación, que hay gente que está anotando. Dale, Gonzalo. Bien. Bueno, estábamos el día de tensión, donde acá el día de tensión empezamos, es el primer día donde por ahí empezamos a aumentar un poco más las cargas, donde por ahí se empieza a ver un poco más la resistencia, actividades que tengan que ver con la fuerza,
¿sí? Este es el día martes. Después pasamos al día miércoles, donde llegamos a la duración, donde llegamos a lo que es la agilidad, y trabajamos en espacios más amplios, ejercicios que tengan ya más que ver con la fuerza, con la contracción muscular, ¿sí? Que también por ahí el martes trabajamos algo, pero el miércoles ya encontramos que el jugador está un poco más recuperado, y hasta incluso, como dice duración, podemos continuar trabajando con algo de resistencia, ¿sí? El jueves llegamos a lo que es la velocidad, ejercicios dinámicos, espacios amplios, trabajos similares a la competencia, velocidad y coordinación. Esto ya es el día jueves. Ustedes fíjense que nosotros entramos en vamos de menor a mayor y vamos considerando, por supuesto, lo alejado a la competencia. Nosotros siempre, ahora soy yo el que va a dibujar la pantalla. Nosotros tenemos que concentrarnos acá, en este día, ¿sí? Y en base a este día, ver cómo fue este día. Y en base a este día, ya nosotros podemos empezar a planificar la semana donde sube, y después vuelve a bajar porque es el día donde volvemos a competir, ¿sí? Bien. El viernes tenemos todos los trabajos que tengan que ver con la activación prepartido. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que tener trabajos de una baja carga cognitiva, periodos cortos, larga recuperación, actividades que sean recreativas o vuelta a la calma. A veces los viernes las entradas en calor pueden llegar a ser con algún juego, con algún campeonato de fútbol tenis, con algún ejercicio de mantener la pelota en el aire y jugar al fútbol tenis, pero solamente con la cabeza. La carga cognitiva tiene que bajar, no tenemos que poner tanto énfasis en la tensión, en la duración, en la resistencia, en la velocidad. Ya empezamos a bajar. ¿Por qué? Porque al otro día volvemos a competir. Vuelve a ser sábado, vuelve a ser competencia. ¿Está? Entonces las actividades las actividades del viernes tienen que tener estas características. Algunos entrenadores, o la mayoría de los entrenadores, utilizan también este día para trabajar todo lo que tiene que ver con terminar de reafirmar todo lo que se vio en la semana. Bueno, vamos a trabajar todos los trabajos de zona 1, las salidas, vamos a ver todo lo que es zona 2, los movimientos, vamos a ver todo lo que es zona 3, y terminamos con trabajos de pelota parada. ¿Sí? Esto es lo que se trabaja el día viernes. Y el día sábado, bueno, obviamente volvemos a competir y la semana vuelve a empezar otra vez. Capacidades condicionales. Las capacidades físicas condicionales son aquellas relacionadas directamente con el trabajo y con el movimiento. Y existen 4 capacidades físicas condicionales: la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. ¿Sí? Si volvemos acá atrás, se van a dar cuenta que cada una de ellas, la que hablamos recién, la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, las hemos trabajado. ¿Sí? Esto es como un resumen de la filmina anterior. Acá esto no me voy a meter demasiado, se los traje, lo nombro y lo dejamos para otra ocasión. Vamos a ver la fuerza que tenemos: la fuerza máxima, la fuerza hipertrofia, la fuerza resistencia. La fuerza máxima es trabajar pocas repeticiones con pesos elevados. La hipertrofia aumentan un poquito más las repeticiones y bajan los pesos, y la resistencia baja la intensidad. Y después tenemos lo que es la resistencia aeróbica y anaeróbica, que lo que hace que modifique entre lo aeróbico y lo anaeróbico, que obviamente la anaeróbica es más cansadora y los recorridos son más intensos que algo aeróbico, ¿sí? Y la velocidad que tenemos es la velocidad de reacción, velocidad de desplazamiento, velocidad gestual, que la velocidad se trabaja al 100%. Esto ténganlo en cuenta. Yo no puedo decirle a un jugador, bueno, vamos a hacer algo rápido, sí, pero hazlo tranqui, ¿eh?
vamos a trabajar la velocidad, pero tranqui, fíjate, no, si trabajo velocidad es al 100. Entonces, vuelvo otra vez para atrás y fíjense el porqué y el orden de la fuerza, de la resistencia, de la velocidad y cómo las podemos trabajar cada una de ellas. ¿Sí? Pero como dije anteriormente, esto por ahí no los quiero confundir ni nada. Si bien seguimos con la planificación, si bien seguimos con la preparación de una semana del futbolista, esto es acá donde intervienen mucho más los preparadores físicos, los profes. Pero bueno, yo siempre digo que los entrenadores deben conocer de este tema. Un entrenador, un director técnico no te puede decir, yo no sé cuál es la diferencia entre algo aeróbico o algo anaeróbico. O yo preguntarle, ¿fuerza es hipertrofia o anaeróbica? Uy, no sé, la verdad no sé. Está, entonces, más que nada como para que lo tengamos, más que nada como para esto si le quieren sacar una foto con el celular, una captura de pantalla, como para tenerlo, ¿sí? Pero tranqui, tranqui, esto es más de los preparadores físicos. Gonza, Sí, me gustaría hacerte dos aportes. Eh, el primero, con respecto a lo último que mostraste, que eso es como un manual bien básico de lo que es exacto. la formación del preparador físico. ¿Mm? Sin embargo, está bien que el entrenador tenga la riqueza conceptual de que cuando el profe le hable pueda entender a qué está haciendo referencia, pero también me gustaría enmarcar eh, ese tipo de desarrollo de capacidad física, como tú bien dijiste, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad. Estamos hablando de una charla que apunta hacia el desarrollo del futbolista y llevarlo hacia la primera división. Y también es importante reconocer en el marco metodológico que nosotros nos estamos moviendo. Si alguien estudió la metodología tradicional, nosotros, por ejemplo, que tenemos esa base de ser licenciados en educación física, sabemos a qué refiere todo lo que está mostrando Gonzalo. Es algo que se estudió por mucho tiempo, que se desarrolló y aún hay quienes lo desarrollan por mucho tiempo, pero también es válido decir que están aquellas metodologías sistémicas como la periodización táctica, como el microciclo estructurado. De hecho, Gonza está mostrando acá lo que es un morfociclo y él como que hace una fusión, porque todas las metodologías tienen cosas buenas, todas las metodologías también tienen sus baches, pero lo que quería destacar es que en la semana de entrenamiento, a mi entender, hay tres cosas sumamente importantes a tener en cuenta. La primera es saber qué es lo que tengo que corregir con base al partido pasado. En el partido pasado sucedieron, si estamos en competencia, sucedieron ciertas cosas, ciertos errores que nosotros tenemos que mejorar para que el equipo no siga cometiendo. Eso como primera cosa. Lo segundo que tengo que saber es que, bueno, yo desde el primer día empecé a buscar ciertos comportamientos en mi equipo que necesito que esos comportamientos se sigan dando. Como por ejemplo, quiero una recuperación rápida tras pérdida, quiero mantener la posesión del balón. Entonces es importante que yo todo lo que quiera lograr lo vaya repitiendo en el entrenamiento. El entrenamiento tiene un principio que se llama el principio de la reversibilidad, que quiere decir que todo aquello que no se usa se pierde. Entonces, si yo hago una pretemporada muy buena con base en trabajos de posesión y cara interna y desmarque y recuperación y después no lo hago más, ese trabajo se va a perder. Entonces, es necesario que yo tenga en cuenta qué pasó el partido pasado, seguir manteniendo dentro de la semana los principios que tengo, que seguramente Gonza va a hablar algo más de esto, y hay otra cosa importante. Tenemos que meter en la semana la preparación del partido siguiente. Y Gonzalo dijo hoy, bueno, el viernes y el sábado no conviene meter mucha carga cognitiva, mucha información, porque ya vamos a tener el estrés del fin de semana. Pero es importante que el entrenador sepa que tiene tres parámetros firmes para aferrarse a su semana de entrenamiento. ¿Qué pasó en el partido anterior? ¿Cuáles son los principios que yo quiero vivenciar y que mi equipo siempre siga teniendo? ¿Y qué va a pasar con el partido próximo? ¿Cómo preparo que ese rival va a tener debilidades, también va a tener fortaleza y yo tengo que preparar eso? Perdón, Gonza, y gracias. No, excelente el aporte. Nos suma a todos tu aporte, así que cuando quieras intervenir sin ningún problema.
Bueno, acá les traigo, van a ver en el borde superior derecho que está por ahí un poco cortadito, se ve el escudo eh, de la institución donde trabajaba antes, que bueno, nosotros teníamos esta manera de trabajar, o particularmente yo tenía esta manera de trabajar, que dentro de una sesión de entrenamiento lo tenemos que dividir en una activación, en un desarrollo y en una consolidación, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver? El objetivo del día. Por ejemplo, semana pasada nos tocó jugar un partido amistoso donde a mi entender, mi categoría no tenía una buena reversión de juego. Yo después filmo los partidos, llevo a mi casa, los analizo, hago recortes, que es cosas que van a ver sobre todo el miércoles, hago recortes y empiezo a ver que teníamos la pelota en un sector y nos costaba recibir y hacer la reversión hacia el otro sector y jugar mano a mano. Pero nos costaba muchísimo, muchísimo. Y yo digo, che, mirá, yo no lo veía, esto no lo venía viendo, pero lo vi en ese partido que fue un déficit. Entonces, vamos a poner ese ejemplo que yo vi el partido y tengo como objetivo del día la reversión. Eso es lo que ustedes tienen que primero meterse en la cabeza. ¿Cuál es el objetivo del día? ¿Qué vas a entrenar en el día? Y no sé, primero voy a hacer remates y después voy a salir a hacer salida de abajo y después voy a tirar centro. No, son tres cosas totalmente distintas que no van a tu objetivo del día. Vos tenés un concepto como objetivo del día. Entonces yo puse la reversión. Entonces, como activación, hice una ruta de pases. Una ruta de pases son movimientos preestablecidos donde había reversión. Salía un jugador, le hacía un pase a uno, otro le hacía un pase al otro, y entre 2 o 3 toques, la pelota había que revertirla hacia el otro sector de campo. El otro sector de campo sumaba 2 o 3 toques y tiraba un centro para una finalización. ¿Sí? Entonces teníamos la reversión desde un lado hacia el otro, desde el otro finalizaba en un centro y revertía con un centro a 3 alturas, al primer palo, al segundo o centro atrás. Decidía el jugador. ¿Sí? Eso era como activación. Después, en desarrollo, se suelen realizar 2 tareas. Entonces, cuando usted ve un entrenamiento de un entrenador que hace 5 tareas, 6 tareas, 7 tareas, es mucho, ¿sí? Como desarrollo realicé 2 tareas. Una, un rondo, ¿sí? Donde había que sumar cierta cantidad de toques en un sector y ante esa cierta cantidad de toques había que cambiar la pelota del sector hacia el otro lado, revertir y sumar toques en otro lado. La segunda tarea era sumar toques en un sector y ante la sumatoria de toques dar el pase hacia el lado contrario y atacar al arco. ¿Sí? ¿Por qué hice eso? Porque si vos vas a revertir, quiere decir que hay mucha gente en un lado y vas a hacer el cambio del frente hacia el otro lado o el pase hacia la otra zona y quiere decir que al otro lado hay mano a mano, 1 versus 1, 2 versus 2, entonces tienes que atacar. ¿Sí? No vas a revertir para volver para atrás. Está bien, las situaciones del juego te pueden llevar a eso, ¿sí? Pero si revertís es generalmente para progresar. ¿Está? Y como actividad de consolidación hice un fútbol reducido donde para que hagas un gol dividí la mitad de la cancha en 2, donde tenías que hacer una cierta cantidad de toques en un sector, revertir hacia el otro sector y atacar. ¿Sí? Los hice jugar así 2 bloques de 6 minutos y después para terminar un bloque de 12 continuo donde lo dejaba libre. Y les puedo asegurar, cuando ya dejas la etapa de consolidación, los dejas hacer un reducido, donde hagan todo lo que trabajaste, yo lo miraba y decía, la puta, che, pero en una sesión de 1 hora, logré lo que no hicieron en el partido. Entonces, es por eso que yo siempre digo que tiene que tener un objetivo del día, y el objetivo del día es el déficit que yo vi en mi equipo. Y revertir, que justo ahí entré al chat y justo lo vi, Ángel, revertir es cambiar de lado la pelota. ¿Sí? Yo estoy en un sector de un lado.
sumo 2 o 3 toques, no tengo pase, ¿sí? Tengo que revertir hacia otro lado, cambio de lado. O a veces el marcador central derecho se la da al lateral derecho no puede progresar, se la vuelve a dar al lateral derecho, el lateral derecho vuelve con el arquero. ¿Y qué le decimos al arquero? No la vuelvas a meter de vuelta al mismo lado, revertí hacia el otro lado, cambiá. ¿Sí? Bien, seguimos. Acá, desde lo que es la activación, volvemos atrás, activación, tarea 1, las actividades que sugiero, ¿sí? Que sean ejercicios de técnica individual, analítica, funcionamientos, trabajos de línea, finalizaciones, ruedas de pase, drill, rondos, ¿sí? En la actividad del desarrollo, también lo mismo, acá es muy importante porque ya entramos en la segunda línea de especificidad, donde tenemos que ser un poco más específicos en lo que vamos a trabajar. Ya pasé de esto de la activación, que era una línea de lo específico. ¿Cuál es lo específico? ¿Cuál es mi especificidad de ese día? Y bueno, la reversión. Listo, entonces en la activación hago algo de manera general, como por ejemplo la ruta de pases, la rueda de pases, como puse ahí, con finalizaciones o trabajos de línea, drills, ¿sí? Ahora me meto en el desarrollo, donde haya rondos, duelos, juegos de posición, juegos de posesión y juegos de situación, ¿sí? Que son características de las actividades de desarrollo. Y luego, la consolidación, yo lo nombro como la tercera línea de especificidad, ya acá es donde yo llego a la parte del reducido, que les dije hoy que terminé haciendo un partido donde dividí la cancha en dos, que se puede jugar 8 versus 8, desde un 8 versus 8 a un 11 versus 11. ¿Sí? Y acá las actividades que podemos trabajar son ejercicios en espacios reducidos, que fue el ejemplo que yo puse, un fútbol condicionado y un fútbol formal. ¿Sí? Algún día que tengamos tiempo, les voy a mostrar también cómo trabajo yo, que si bien lo vamos a ver el miércoles, y también les voy a mostrar el seguimiento que yo hago de mis jugadores. A mí, si yo tengo en mi equipo a Edu, Edu no me puede decir, Gonza, yo jugué muy poco el mes de febrero, ¿eh? ¿Y cómo jugaste poco, Edu? Sí, la verdad me pusiste muy poco. Y al que juega de lateral derecho, que es mi posición, jugó más que yo. No, pará. Yo tengo todo anotado cuánto jugó Edu y cuánto jugó el otro jugador. Y les puedo asegurar que manejo las cargas igual. El segundo marcador central mío, ¿sí? Que ya tiene minutos en reserva y está siendo visto por primera división, tiene en febrero jugó 30 minutos más que un jugador en la misma posición de él, que hoy si se inicia el torneo no es titular. ¿Cuál es mi objetivo? Y que todos lleguen, si estamos en pretemporada, ¿sí? Que todos lleguen más o menos con la misma carga. ¿Sí? Por ahí uno jugaba un partido y al otro cuando enfrentábamos un rival de otra categoría jugaba el otro. Entonces, eso lo tienen que tener ustedes bien alineado, o por lo menos, si no quieren hacer los minutos porque no se acuerdan por un montón de cosas, por lo menos tengan la lista de los que citaron al día del partido, entonces ahí más o menos ustedes van a poder planificar una semana, y de esa manera vos tenés a todos a los 20 y pico jugadores o a los 30, los que tengas, más o menos a todos contentos. Ya sé lo que van a decir, no puedo tener a 35 jugadores contentos, porque juegan 11 y van al banco 6, 7, 8, según la liga que participe cada uno de ustedes. ¿Está? Así que bueno, esta es la etapa de consolidación. Ahora, ¿cómo llevo adelante? Ustedes están diciendo, Gonza, está muy lindo todo lo que mostraste, excelente, ya anoté todo, me siento que estuvo muy bueno. Bueno, ahora, ¿qué ejercicios puedo hacer? Vamos a ver estos ejercicios prácticos. Acá tenemos un ejercicio de tenencia, fíjense la reversión, sumatoria de toques, 2, 3, 4, tú, cambió. Centro y atacan. Es un ejercicio que ustedes se ponen a pensar, puede ser un trabajo de resistencia, un trabajo de duración, ¿sí? Vamos de vuelta atrás. ¿Por qué? Porque hay muchos toques, hay tenencia, hay recuperación, hay pase, hay compañeros, hay que correr, desde la mitad de cancha corro, ¿sí? Gonza,
Sí, Menos mal que mostraste ese ejercicio. Primero que está muy bueno y segundo que cuando las metodologías sistémicas o más modernas hablan de lo que es el entrenamiento contextualizado, precisamente es situar a los ejercicios que el entrenador hace en el contexto del fútbol. ¿Cuál es el contexto del fútbol? Generalmente pasa por 5 aspectos: tiempo, espacio, compañeros, rivales y balón. Ahí, por ejemplo, en ese ejercicio, si lo podés poner de nuevo, vemos sí, que se utiliza el espacio, que es el terreno de juego, que hay rivales, que hay compañeros, que hay toma de decisión, que se juega en función de si tengo el balón o si no tengo el balón. Por eso podíamos hacer un desarrollo de la resistencia corriendo en toda la cancha y haciendo un intermitente, pero ¿qué les parece a ustedes que puede ser mucho más rico? Si acá que se ven por lo menos 2 momentos de juego, porque los equipos tienen que hacer una transición y después uno tiene que hacer un ataque y el otro tiene que hacer una defensa. Entonces, la riqueza que tiene que el entrenador pueda hacerse amigo de este tipo de entrenamientos es brutal, porque si no, si nosotros solamente corriéramos a la vuelta a la cancha, solamente corriéramos sin pelota, sería un entrenamiento que tendría un desgaste energético por sí solo, pero que no tendría toma de decisión. Y después a nuestro equipo le va bien si los jugadores toman buenas decisiones. Ahora, ¿cómo queremos que los jugadores tomen buenas decisiones si nosotros los entrenamos por desconocimiento corriendo la vuelta de la cancha? Entonces no tiene exacto, sentido. El entrenador tiene que aprender a contextualizar el entrenamiento, como exacto. está aquí bien claro el video. Exacto, exacto. Y acá que vemos en este ejercicio, y que hay una sumatoria de toques en el sector medio de la cancha, y cuando sume 4 o 5 toques y no tengo espacio, hay una reversión. ¿Sí? Que hoy me preguntaban qué es la reversión. Bueno, acá hay un ejemplo. Hay un ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a un ejercicio de velocidad. Si yo les digo velocidad y yo lo pongo un cono acá y pongo un cono a 20 metros, a 25 metros, toco el silbato, ¡pim! Velocidad. Bueno, ahora fíjense este ejercicio, si lo hacemos a velocidad, también le agregamos el remate, que es fuerza, le agregamos el freno, le agregamos la aceleración, que la aceleración es cuando empiezo, los primeros pasos cuando empiezo a acelerar, y la desaceleración cuando empiezo a bajar. Miren. Bien, lo vuelvo a poner de vuelta y hago una aclaración. Esto no es nada sacado de internet, son todas cosas que yo las tengo en mi computadora porque las llevé adelante. Y si las llevé adelante y se las muestro, quiere decir que las usé y quiere decir que funcionan. ¿Sí? No es nada sacado de ningún entrenador de que hace tal. No, esto es mío. ¿Sí? Y lo llevé adelante como director técnico y lo llevé adelante como preparador físico. Acá tenemos el duelo, ¿sí? 1 versus 1, arcos, ¿sí? Finalizo. Acá lo que se puede hacer también es por ahí trabajar esa reversión que yo hablaba hoy. ¿Está? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y dejar pelotas acá. Vos Y al que, término reversión, ¿a qué hace referencia con reversión? a cambiar de lado. O puede Hoy, ser hoy el lo cambio cambié de porque, orientación. Bien. claro, hoy lo cambié porque justo me habían preguntado, lo expliqué. Bien, acá por ejemplo en este trabajo de reversión, este azul puede atacar al arco, finalizar, viene el negro, agarra una pelota y ataca a este arco. Entonces están continuamente revertiendo. Ataco, retrocedo, ataco, retrocedo, ataco, retrocedo, ataco, retrocedo. ¿Y este ejercicio qué es? Resistencia. Duelo, ¿qué es? Fuerza. Hay remate, hay todo. ¿Sí? ¿Está? Gonzalo, si me permitís, voy a hacer 2 o 3 aclaraciones Sí. con respecto a el funcionamiento de nuestra academia. Como yo les dije, ustedes están presenciando hoy una charla de una academia de fútbol, que es una academia que se llama Mediocampo y que tiene alumnos en 18 países distintos. Nosotros tenemos varios cursos, de los cuales tenemos muchos alumnos, más de 500, por lo cual tenemos una organización para llevar adelante todo esto. Si ustedes ven, en este Zoom, por ejemplo, en este momento hay 492 personas conectadas. Esto es
una charla informativa que estamos dando, en la cual nosotros no damos las diapositivas, no las pasamos, sería imposible pasar a 490 correos electrónicos las diapositivas, no hacemos eso. Lo que sí hacemos en el grupo de la academia que ustedes están, ahí van a tener la repetición de la charla. Este tipo de charla tampoco lleva certificado, nosotros lo único que certificamos son los cursos que damos en nuestra academia, y lo otro importante que le pedimos, por favor, que disfruten de la clase, que puedan poner sus opiniones en el chat, pero no hagan invitaciones a grupos de WhatsApp diferentes y demás, porque nosotros, bueno, no sabemos con qué nos encontramos. De hecho, en los grupos que ustedes están, que son nuestros, podrán ver que solamente los administradores son quienes pueden poner la información de las clases. A veces regalamos algún libro, porque ustedes saben que cuando el grupo tiene libertad total en su función, se forma un libertinaje y cualquiera publica cualquier cosa. Entonces, nosotros somos una empresa que trabaja para el fútbol, con el fútbol, para los entrenadores en forma seria, y no queremos romper esa estructura que tenemos. Por eso le decimos que en este tipo de charlas nosotros no damos certificado, sí certificamos los cursos, que son diferentes, que más adelante le contaremos. Nosotros no pasamos las diapositivas, lógicamente que los alumnos que hacen cursos con nosotros tienen acceso a todos estos materiales, y sobre todo no inviten en este chat, por favor, a ser parte de otros grupos que no sean nuestros, porque, como les decía, nos lleva una organización brutal poder hacer una charla para 500 personas. Dale, Gonzalo, gracias. Bien, seguimos. Acá vamos a ver un ejercicio también muy bielcista, donde se traza una línea. ¿Y qué estamos haciendo en este ejercicio? Y que el jugador de negro evita el centro, hay freno, hay arranque, hay gestos técnicos defensivos, de evitar, de contener. A veces le gritan, yo veo que los jugadores le gritan, contené, no pases de largo. Pero pará, ¿le enseñaste a contener? ¿Le enseñaste a que no pase de largo? Y no. ¿Y cómo lo enseño? No sé. Bueno, es un ejercicio, claramente, donde hay un duelo, donde el de color azul tiene que hacer un centro. Obviamente yo lo hice acá para que lo tengan ustedes y lo entiendan, pero este ejercicio yo lo hago con jugadores dentro del área, lo hago con movimiento, los jugadores dentro del área, no es que se quedan todos parados dentro del área esperando el centro. ¿Sí? Hay movimientos, quién ataca el primer palo, quién ataca el segundo, quién ataca el punto de penal, si se meten adentro del área chica, si esperan afuera, si los centros atrás, el segundo palo, el primero, bueno, muchísimas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué trabajo en este ejercicio? Duelos, ¿sí? Rivalidades, gambeta, centro y evitar. ¿Está? Acá tenemos un trabajo de una línea defensiva que hace sumatoria de toques. Sí. ¿Podés volver al ejercicio anterior? Sí. Ahí hay un ejercicio con un estímulo individual muy importante. Uno que intenta atacar, sacar un centro, y otro que intenta defender a toda costa. Este ejercicio individual lo podemos también transformar en un ejercicio colectivo, poniendo gente adentro del área que trate de resolver la defensa, y también gente atacando. Por eso que la creatividad del entrenador en poder crear herramientas tanto individuales como colectivas que potencien los conceptos futbolísticos, terminan dándole una riqueza increíble al entrenamiento. Sí, acá en la Argentina, el que es argentino lo va a reconocer enseguida, y el que es sudamericano, por ahí algunos se acuerden de él, otros no, de Pablo Aimar. Pablo Aimar era un gran jugador que tuvo en Argentina, donde para mí fue uno de los últimos jugadores donde se veía más reflejada esa creatividad, donde tenía la pelota y no sabías qué iba a hacer. Si lo veías una jugada que enganchaba para adentro, en la otra decías, ahora engancha para adentro, no, y te enganchaba para afuera. Y él habla, ahora es director técnico de las selecciones juveniles de Argentina, y él habla lo que decía Edu, de incentivar la creatividad. ¿Sí? Dejen a veces que el jugador cree. Yo en este ejercicio, al jugador azul, lo único que le voy a decir es, tenés que gambetearte al de negro y tirar el centro. ¿Y cómo? Igual que acá. Tenés que gambetearte al de negro y hacer el gol. ¿Y cómo hago, profe? Como quieras.
¿Sí? Como quieras, no sé. Busca vos el momento, busca vos el espacio, busca vos el arquito. Acá lo mismo, tira al centro. ¿Cómo, profe? Como quieras. ¿Sí? Obviamente que le voy a enseñar ciertos gestos técnicos ofensivos para ganar ese duelo. ¿Sí? Bien, seguimos. Acá tenemos otro trabajo donde la tenencia del equipo, sumatoria de toques, y cuando la pierdo, enseguida me meto a recuperar. ¿Qué creo en el jugador? Esa recuperación tras pérdida. Importantísima la recuperación tras pérdida. ¿Sí? Hay equipos que, como por ejemplo el Atlético de Madrid, tiene la posesión, la pierde y desea replegarse. Hay equipos, como por ahí, como el Liverpool, como el City. No sé si alguien tuvo la posibilidad de ver el otro día, ayer fue domingo, ¿no? Sí, ayer domingo, el partido del Manchester City con el Manchester United. Y el que no lo pudo ver, véalo, donde fíjense, además de jugar a un alto nivel, el City, el ahogamiento y la presión continua sobre el United. Tenía la posesión el City, la perdía, recuperación tras pérdida. Recuperación tras pérdida. No pasaban la línea de la pelota, se replegaban, lo esperaban. Recuperación tras pérdida. ¿Cómo puedo trabajar esa recuperación tras pérdida? Por ejemplo, con este ejercicio. Parar una línea, vamos a ver de vuelta. Parar una línea defensiva, donde acá tengo el lateral derecho, primer marcador central derecho, segundo marcador central derecho, tercer marcador central derecho, el volante interno y los dos internos míos. ¿Sí? ¿A quién? Enfrentando a 3 delanteros rivales. ¿Cuál es el objetivo? Los jugadores de azul, tener la tenencia, la posesión, ¿sí? Libremente. ¿Cuál es el objetivo de los delanteros? Recuperar y atacar a cualquiera de los arcos. ¿Qué tienen que hacer los azules? Ante la pérdida, meterse todos adentro del cuadrado e intentar recuperarla. Si los azules la recuperan, vuelven a sacar la pelota fuera del cuadrado y se vuelve a iniciar el trabajo de tenencia. ¿Sí? Esto podemos hacer bloques, lo podemos marcar con tiempo, y acá de esta manera tenemos los 10 jugadores de campo en un ejercicio. ¿Sí? La línea de 4, la línea de 3 volantes, la línea de 3 delanteros. Y en todo estoy incentivando algo. Siempre lo que hacen muchos entrenadores es que los jugadores que están adentro del cuadrado sean los volantes, sean los defensores, y después le dicen a los delanteros, presionar y recuperar. Che, pero pará, sí, yo quiero presionar y recuperar como delantero, pero ¿le enseñaste en la semana a presionar y a recuperar? Y no, porque lo hice con los volantes, lo hice con los defensores, ellos no lo tienen que recuperar. Ah, entonces le pedís a tus delanteros que recuperen, que hagan una presión alta y no le enseñás a recuperar. ¿Se Gonza, entiende un poco, no? la famosa frase maturana, entrenador que grita Ah, mucho sí, el fin de semana, trabajó poco en la semana. trabajó en la semana. Exactamente, exactamente. Es así. Entonces acá vemos este ejercicio, ¿sí? Donde los que tienen la tenencia son la línea defensiva y la línea de volante versus los 3 delanteros. A ver, vamos de vuelta. Tenencia, movilidad, Buenísimo. comunicación continua, buscar el pase entre líneas, asociaciones, Posición. posición, exacto. Recuperación y enseguida. Recuperación tras pérdida. ¿Está? Bien. Acá tenemos ya un equipo de 11 versus 11. Iniciamos una salida, movilidad, tenencia, asociaciones, pase largo. ¿Saben qué tiene de bueno esta aplicación? Que todas terminan en gol. Eso es lo bueno que tiene esta aplicación, qué lindo que sería, ¿no? Romper líneas así y salir jugando. Pero fíjense acá en este ejercicio que hay una reversión. Fíjense, vamos de vuelta. La tiene el arquero. Marcador central derecho, no tiene pase, revierte al otro sector. ¿Sí? Una asociación, una salida, un pase largo. Anímense al pase largo. Anímense. Un pase largo no es rechazar, un pase largo no es sacarse la pelota de encima, un pase largo no es algo vulgar, algo feo, algo que no se use. El pase largo es
está dentro de los gestos técnicos ofensivos. ¿Y cómo se hace el pase largo? Y bueno, se enseña. Se enseña. Vamos de vuelta. Salida de meta, asociaciones, movilidad, comunicación, posición, si quieren juego, actividad, lúdico, fútbol formal, funcionamiento. Y finaliza en gol. ¿Sí? Bien. Yo le doy muchísimas gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias. Es un placer enorme pertenecer a esta academia, tener este espacio para estar hablándole a casi 500 personas, que 500 personas me estén escuchando para mí es de un agrado, la verdad no, a veces las palabras, voy a tratar de no irme demasiado porque todo lo que pueda decir es muy chico en base a lo que ustedes me han brindado hoy. Dejo mis redes sociales, dejo mis contactos, dejo los contactos de las redes nuestras de Mediocampo, donde van a poder encontrarlo, nos van a poder ver a mí, lo van a poder ver a Edu, y van a ver que detrás de la computadora o detrás de la pantalla hay personas que, como Edu, como yo, con toda la gente que estamos llevando adelante y acompañando las capacitaciones y los cursos de Mediocampo, somos personas que estamos preparadas y que decidimos y pensamos igual que ustedes, seguir capacitándonos, seguir aprendiendo, seguir generando contactos y a veces les digo lo mismo que yo les digo a mis jugadores, miren fútbol, cualquiera, el que vos quieras ver, ¿sí? Y un último consejo, Edu, un último antes de despedirme, dar las gracias, no intenten en sus academias, en sus clubes, en sus lugares, miren fútbol para esas ideas, llevarlas adentro ustedes, en su cabeza, en su mente, planificarlas con todos los que vimos hoy y llevarlo y darse cuenta dónde están. Darse cuenta que a veces lo que hace el City, o lo que hace River, o lo que hace el Liverpool, o lo que hace el Palmeiras o el Chelsea, a veces no lo podemos hacer, porque los materiales, porque los campos, porque las características de los jugadores no permiten que eso se logre, pero está bueno que miren para poder tratar de detectar movimientos, de a través de esa manera poder hacer ejercicios, de poder copiar, de poder asociar y de poder llevar al campo esto que para mí, no sé si si yo les pregunto a los casi 500 que están acá, todos coinciden igual que yo, que es el deporte más lindo que puede existir, ¿no? Y una cosita más, también es lindo porque siempre aparece algo nuevo. Siempre aparece un técnico que nos hace ver algo distinto, siempre nos aparece un compañero de trabajo que hace un ejercicio y vos decís, uy, qué bueno que está, che, lo voy a hacer, lo voy a copiar, ¿está? Así que, bueno, eso. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, Gonza, Edu, sí. 3 cosas. La primera, agradecerte por la ponencia, estuvo excelente. También agradecerle a las 500 personas que estuvieron conectadas. Ya nos estamos quedando con el Zoom corto. Vamos a tener que dar un salto de calidad, hace que más personas vengan a nuestras charlas. Quería contarte que cuando uno da una charla de este tipo, en realidad siente una satisfacción enorme, porque el que enseña se encuentra que en esa charla termina aprendiendo el doble de lo que sabía. Cuando uno da una charla de este tipo, tiene que integrar ciertos conceptos y completa de esa manera el ciclo del aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que empezamos a leer un libro cualquiera y es necesario que entendamos lo que en ese libro está escrito. Después de entender, vamos a hacer un proceso, tratar de conectar con las ideas que teníamos previas en nuestra cabeza y de aprender algo más. Pero ese proceso solamente termina cuando uno logra integrar lo que aprendió. Y cuando uno da una charla, como tiene que pasar por el proceso de estudiar todo de nuevo, de preparar todo, empieza a integrar aquel aprendizaje que de repente no estaba tan fuerte o que no lo sabía tanto. Por eso que uno siente una doble satisfacción, primero de tener gente que nos comparta lo más valioso que tiene, que es el tiempo,
la disposición para escuchar, pero también uno tiene que saber como entrenador y como ponente de una conferencia o de una charla o de un taller como esto, que realmente termina integrando un conocimiento y crece como entrenador. La tercera cosa que quería decir es que el entrenador, para diferenciarse de otros entrenadores, tiene que desarrollar nuevas habilidades. Y en el marco de estas 3 charlas que vamos a hacer, no queremos que te pierdas la más importante, que es la dirección técnica para juveniles, que es el día jueves. Mañana te damos un receso, como dijo Mauriño, te damos que te recuperes emocionalmente para el miércoles tratar de meter más ideas y más conceptos y el día jueves ir a la charla más importante que vamos a tener en esta semana. También quiero agradecer a todos aquellos que ya son alumnos de nuestra academia, que han realizado cursos con nosotros y que tienen la capacidad de seguir aguantando, ¿no, Gonzalo? Que eso es bueno, ¿no? Quiere decir que hemos generado un lazo importante y que ahí están. Y lo otro, Pablo, nuestro gran compañero Pablo allá en Colombia, que dice que es puntero derecho, nunca lo vimos, pero en algún momento le vamos a tener que arrimar la marca a ver si salta o si realmente encara. Yo era marcador central, así que déjame yo que lo marque también. y te digo. Vamos a habilitarle, Pablo, 3 o 4 preguntas. Vi gente muy conectada que me gustaría que participara. Antonio de los Santos fue uno, que lo vi escribiendo. Después vi a ver, lo estoy buscando acá, una muchacha argentina de Puerto Madryn, que ahí, Débora, que la vi totalmente comprometida, sacando apuntes. Me gustaría darle la posibilidad de que pueda hablar, hacer una pregunta. Y después vi a Pablo, y ya Pablo, traté de guardarme el apellido, que lo vi escribiendo, que lo vi anotando cosas, y me interesaría que, bueno, que puedan tener la posibilidad de hacer alguna pregunta, si así lo desean. Las Sí, preguntas en Edu, esta parte, dame un segundito que ya termino, sí. las preguntas en esta parte tienen que ser breves, 15 segundos, directo al grano. No son presentaciones, no es decir dónde trabajo, no es decir los ejercicios que utilizo, es aclarar alguna duda de esta charla. Y por ahí vamos. Dale, Gonzalo. Sí, no, iba a decir que justo estaba mirando ahí el chat porque hablé y lo vi justo ahora que tenía el tiempito que paré de hablar. Y hay muchas chicas, sí, muchas chicas de todo Sudamérica. Así que bueno, me alegro muchísimo y gracias por las devoluciones. Pablo, todo tuyo. Si está vivo Pablo y no se nos durmió, Mm. lo llamo por teléfono por las dudas. Pablo, ¿estás? Voy a ir leyendo alguna pregunta acá en el chat. Dale vos, Edu. No, y a su vez lo voy a llamar a Pablo. Mira, excelente ponencia. A ver, alguna pregunta que tengan la pueden ir dejando por acá. De Uruguay, excelencia, los ejemplos, buenísimo. Sergio, impecable Sergio. Sergio creo que es alumno nuestro. No me acuerdo mucho los nombres, pero tenemos profe Gonzalo, los entrenamientos. Profe Gonzalo, los entrenamientos con los menores de 6 a 12 años. ¿Se puede trabajar con un máximo de tiempo? ¿Qué es lo que recomendás? Bien, a ver, lo que habíamos hablado anteriormente, por supuesto, siempre un adulto tiene una capacidad cognitiva para por ahí estar un entrenamiento con una mayor duración que quizás un menor, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos considerar. Ahora, quizás en el menor las actividades tienen que ver mucho más a través de lo lúdico, a través mucho más de otras cuestiones que por ahí son distintas a las del adulto. Pero a esa edad los entrenamientos no deben superar la hora y 10 la sesión. Buenísimo, Gonza. Acá Garay hace un comentario muy bueno. Dice Xavier Tamarit, que es uno de los máximos referentes en cuanto a la periodización táctica, dice que el morfociclo, recuerden el morfociclo, el ciclo de forma, es no lineal, no lineal. No basta con decir hoy hago esto y para mañana planifico otra cosa. Si en la sesión de hoy nos dimos cuenta de algo, para la sesión siguiente podemos reforzar lo que no salió en la primera. Él dice que es un proceso no lineal
y es muy correcto la observación que está haciendo, porque el sentido común del entrenador, en base a las 3 cosas que estuvimos conversando, que era qué hizo mi equipo el partido anterior, cuáles son los principios que estoy buscando y qué es lo que puedo analizar del equipo rival para trabajarlo, yo voy a moldear ese morfociclo, así que es correcto lo que dice este entrenador. Sí, Edu, Estoy leyendo. Sí, dale. sí. Yo quiero una que de Arturo Ardaya, que la quiero traer, que Arturo pregunta, profe Gonzalo, ¿se puede trabajar la fuerza en menores de 8 años? Si preguntamos a todos, porque a veces Hay hay alguien con el Ramón, micrófono abierto, sí, está con música, está el niño gritando. Ahí Pablo lo canceló. Pablo, por favor, que habilites a Estoy alguien para hacer alzándole, una le estoy dando pregunta. la palabra a varias personas que Ah, alzaron la mano, pero hace rato nombralos, por favor. no Nombralos, hablan. nombralos. Entonces, Carlos Santander. Carlos, vamos arriba, Carlos. Santander, desde Paraguay, tiene que ser sí o sí. Ahí está. Hola, Carlos. Carlos. Ahí estás habilitado. Ah, lo volvió a cerrar. Bueno. Leiber Martínez. Mientras Leiber habla, Christopher Guzmán dice si se puede en el gym un morfociclo y un día en arena en la siguiente semana es recomendable. Yo lo que te Ahí está recomiendo habilitado es que Leiber. entrenes el modelo de juego. Eso es lo que te recomiendo. Profe, Sí, buenas noches. Es que no me dejaba abrir el micrófono. buenas noches. Ahí está ¿Cómo Gonzalo está, contigo. profe? ¿Cómo me le va? Profe, mire, pues más que una pregunta es que a mí me gustaría como saber más del tema que usted tocó ahorita en lo último, al final. ¿Cómo es cuando, o sea, nos amplíe o que me amplíe más un poquito de la posesión, de cuando se pierde el balón, que el equipo se repliega, o cuando el equipo toma la decisión de presionar? O sea, eso iría de acuerdo a la idea del juego del entrenador. Correcto. Muy buena tu pregunta. Gonza, Sí me ¿a explico. vos? Gonza. Profe, sí me entendió la pregunta, profe. Sí, perfecto, perfecto. Estoy esperando a ver si Gonzalo está para contestarte y si no te lo voy a contestar yo. Bueno, cuando un equipo pierde el balón, puede hacer 2 cosas. El primero es ir a recuperar tras la pérdida rápidamente, y el segundo comportamiento que puede tener es replegarse. O sea, perdí el balón, o presiono o me repliego. No tengo más opciones. Una de las dos tengo que hacer. Lógicamente que las dos opciones tienen que estar trabajadas, pero además de eso, hay algo que te va a indicar a ti cuál es el comportamiento correcto, que debes utilizar tras pérdida. Y es si tu estilo de juego es asociativo, que tu equipo esté junto, te va a permitir que cuando haya pérdida tenga varios jugadores dispuestos temporalmente para ejercer una presión correcta y recuperar rápidamente el balón. Lo otro es, si yo tengo un estilo de juego directo, juego en largo, donde no muchos jugadores participan y pierdo el balón, va a ser difícil que 2 puedan ir a presionar, por ejemplo, a una línea de 5 o a una línea de 4. Por eso, la forma de atacar te va a condicionar tu forma de defender, y la forma de defender también te va a condicionar tu forma de atacar. Mourinho dice: no consigo decir si lo más importante es atacar bien o defender bien, porque no logro disociar esos 2 momentos. Por eso, según cómo ataques, según el estilo de ataque que tengas, va a ser el comportamiento que puedas obtener tras pérdida, porque mucha gente quiere, por ejemplo, quiere atacar directo, ataca con un punta, le pegan hacia adelante y cuando la pierden quieren ir a presionar. Entonces, si vos no tenés las condiciones, tenés el equipo demasiado largo, tenés las líneas
compuestas por un jugador, otra por 3, otra por 2, demasiadas líneas, va a ser difícil que el equipo pueda ejercer un pressing que es un concepto de recuperación colectivo, un trabajo colectivo. Por eso, lo que te va a condicionar esos dos comportamientos es precisamente lo que hayas hecho antes en el ataque. Porque vos cuando vos estás atacando, estás preparando también las condiciones para la futura pérdida. Gonza, ¿estás por ahí? Sí, estaba sin micrófono, justo me había quedado con una pregunta anterior de Arturo Ardaya, que él me preguntaba si se puede trabajar la fuerza en menores de 8 años, y claramente sí. ¿Por qué? Porque nosotros desde que nacemos estamos haciendo fuerza. Un bebé que quiere ponerse de pie hace fuerza. Un bebé que quiere pararse en la cuna hace fuerza. Un bebé que está acostado y se da vuelta hace fuerza. Entonces es la capacidad, la fuerza es la capacidad que ya viene incluida. El bebé no hace resistencia, no hace velocidad, no hace flexibilidad, pero fuerza sí. Entonces, ¿cómo puedo hacer la fuerza con un menor que antes, hace mucho tiempo, se le tenía miedo? Como dije anteriormente, no se conocía tanto de la fuerza. Te decían que si vos ibas al gimnasio con 10, 11, 12 años, te podía producir problemas en el crecimiento, que no era recomendable. Piensen en la vida cotidiana que vivimos haciendo fuerza. ¿Cómo puedo hacer fuerza con un nene de 8 años? Como por ejemplo me preguntaba, trabajar remate, trabajar el duelo de 1 versus 1, tirar de una soga, saltar hacia adelante, saltar hacia atrás, saltar hacia los costados, saltar hacia una pierna, saltar desde arriba de un cajón hacia abajo, trepar, tirar dos de una soga, empujar una pared. Entonces son trabajos de fuerza. No se concentren que la fuerza es en el gimnasio, acostado en el banco plano con mancuernas y con discos. ¿Sí? Se puede trabajar tranquilamente. Es más, se puede no, deben trabajarla. Gonza, Sí, algo bueno igual para decir, porque claro, es muy grande el espectro de repente de esa pregunta, y yo te digo, en mi observación como profesional, he visto en edades tempranas hacer cualquier tipo de locura, ¿no? sí, El sentido común tiene que ser algo que guíe al entrenador exacto. y que guíe el proceso de entrenamiento. Y si no sé, debo buscar ayuda, pero lo que no puedo hacer es inventar, porque así como Gonza bien decía, bueno, todos esos trabajos son de fuerza y el niño jugando los va a practicar y los va a realizar y se va a divertir. También hay gente que se pasa de lado, y yo he visto niños con 8 años trabajando amarrados por unas cuerdas, otros que le ponen paracaídas, deforman toda la técnica posible e inventan demasiadas cosas que no son acorde. Y todavía, Correr con un nene sí, subido arriba de la espalda. y todavía muchos de ellos todavía después eh, suben ciertas publicaciones a Facebook como buscando aprobación, y es ahí donde de repente algunos empiezan a diferenciar un poco los conceptos. Por eso el, el sentido común tiene que guiar mucho el proceso de entrenamiento, y más cuando hablamos de ese tipo de fase sensible, ¿no? Donde son edades que los niños realmente tienen que tener riqueza en su experiencia motriz. Exacto. Dale, Gonza, vamos una más. Dale. Últimas dos. Dale, Pablo. Yo voy a buscar acá si hay en el chat. Pablito, ¿estás? A ver, alguna otra cosita que haya por acá en el chat. Si querés Sí, acotar ya, algo más, ya, Gonza. Ahí ya está habilito Pablito. a Enrique Teófilo Osco. Teófilo Osco, creo que es. Vamos, Enrique. No hablo. Enrique, ¿estás? Lo veo a Antonio levantando la mano, Pablo. Antonio Los Santos. Está con el micrófono apagado, Voy. pero quiere hablar. Ujú. Ah,
Y Ángel Gabriel también parece que quiere participar, pero no sé qué pasa con su audio. Últimas dos preguntas. En Uruguay y en Argentina son ¿Cómo fue que me dijiste, Antonio, qué? ¿Los 11 y Santos? 40. Los Santos. Mirá, Gonza, mirá que esta me gustó mucho. Una breve explicación de la importancia de los juegos reducidos, modificando el tamaño de la cancha y la cantidad de jugadores para trabajar distintas capacidades condicionales. Bien, Andrés, te apoyo totalmente. Dale, Gonza. Buenísimo. Hola, disculpen, de acá de Antonio, uruguayo, pero en Chile viviendo. Mira, Vamos, Antonio. pregunta cortita. ¿Es bueno trabajar las dos piernas a los niños menores de 10 años o de 11 años? Que le peguen a la pelota con las dos piernas. Sí, sí, por supuesto, la lateralidad, pero no solamente que le peguen, que hagan el control con las dos piernas. ¿Sí? A veces eso también yo lo veo que les dicen, pegale, o sea, si son diestros, le dicen, pegale de zurda, y lo ponen enfrente de un arco y le tiran la pelota y le dicen, pegale como viene, pegale, tenés que mejorar. Pero yo le enseñé primero a ese chico a parar la pelota con esa pierna, la recepción. Le enseñé a hacer un pase con esa pierna. Le enseñé a hacer un pase de mediana distancia, de larga distancia, de corta distancia. Y bueno, si no le enseñé a hacer todo eso, es muy difícil que le pegue con la otra pierna. Pero sí, la lateralidad se trabaja. Recuerden que algunos autores hablan que hasta los 4, 5 años y hasta incluso 6 puede tener no definido todavía su lateralidad y no reconocer si es zurdo o si es diestro. ¿Sí? Generalmente suele pasar antes de los 6 años, antes de los 5 y a los 4, que ya se sabe con qué pierna ya desarrolló la lateralidad y ya se sabe con qué pierna le pega. Pero antes de patear al arco, antes de enseñarle a patear, hay varias cosas para enseñarle. Los controles, las recepciones, puede controlar con la pierna zurda una pelota aérea, puede controlar una pelota en movimiento, puede controlar una pelota picando, puede dar un pase. Así que bueno, sí, por supuesto que se trabaja, pero consideren todas esas cosas previamente. Buenísimo. Yeah. Muy buena la pregunta y es correcto el concepto. El desarrollo de la lateralidad es algo que puede generar una diferencia abismal entre un jugador que lo tenga bien desarrollado y otro que no lo tenga. Que maneje los dos perfiles, le va a dar la posibilidad de jugar por los dos lados. Vas a ser un jugador, Antonio, mucho más completo y mientras más chico puedas atacar eso, como dijo Gonzalo, ni hablar que es mejor porque el niño va a crecer con ese comportamiento. Y hay algo que se llama la ley del tren perdido, que dice que una vez que uno pierde un tren a una edad, una vez que uno pierde un tren, es muy difícil agarrar el tren siguiente. Es un concepto de Gabriel Molnar que hace referencia a la fase sensible. Entonces los niños tienen a cada edad algo en lo que es sensible trabajar porque va a mejorar rápidamente. Y de hecho, el desarrollo de la lateralidad, que es lo que estás planteando, y Gonza te lo agrandaba diciendo, bueno, no solamente que le pegue, sino que la domine, que sepa conducir, que sepa driblear para los dos lados, le va a dar al niño una mayor riqueza conceptual, una mayor riqueza motriz y una aplicación a futuro mucho más rica en el contexto futbolístico. Gracias por tu pregunta, Antonio. Esperamos haberte contestado y te esperamos en las próximas charlas. Un abrazo. Igualmente, Gonza, gracias. a vos, Sí. ¿podés responder esa que estuvo muy buena? La del juego reducido que te dije, que la voy a buscar acá, te la leo de nuevo. Y Sí. quedamos con la última y nos vamos. Dice... ay, que la perdí. Bueno, hablaba de una breve explicación de la importancia, dice Andrés, de los juegos reducidos, modificando el tamaño de la cancha, o sea, qué tiene que ver, qué cambio cuando cambio el tamaño de la cancha, la cantidad de jugadores para trabajar diferentes capacidades. Bien, bueno, buenísima la pregunta, buenísima. Si yo hago los spas como vimos hoy en la planificación semanal, ¿sí? Vamos a volver un poquito atrás. A ver, donde hablo de los espacios más reducidos o los espacios más amplios,
¿sí? A ver, donde entrenamiento acorde de densidad, donde lo tenía acá. Bien, yo los días que voy a trabajar, quizás la tensión los días de duración y de agilidad, los espacios van a ser un poco más amplios. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, la resistencia, no puedo trabajar la resistencia en un espacio reducido. Si yo trabajo en espacio reducido, se va a trabajar por ahí, vamos a darle cuenta que quiero trabajar en un espacio reducido los duelos. Y bueno, voy a hacer duelos 1 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 3, donde la característica de ese ejercicio va a ser la fuerza, la tensión, lo tenso. En cambio, si yo agrando el espacio y agrando la cantidad de jugadores, 6 versus 6, 5 versus 5, 7 versus 7, la capacidad va a cambiar. Va a ser difícil en un espacio amplio, ¿sí? Tener, no sé, un trabajo de fuerza. Entonces cambia y se transforma en un trabajo de resistencia. Claro que en un espacio reducido, la tensión y los espacios de movimiento son más cortos que si yo los agrando. ¿Sí? Buenísimo, Gonzalo. Vamos a la última, Pablo. Vale. A ver, Lo veo Freddy Lira. Fernando Corvo ahí con la manita Freddy levantada. Lira. ¿Te ayudo, Pablo? ¿Ya? Yo Freddy Lira. tengo una, si quieren, acá que me pregunta sobre el reducido, que pregunta Tiago, que habla sobre la toma de decisión, y que la toma de decisión es muy importante, ¿sí? A ver, no solamente el trabajo reducido me hace la toma de decisión. La toma de decisión es muy importante si ustedes hacen un trabajo donde no le dicen qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Puede ser un reducido o puede ser un duelo. Recién vimos el ejercicio ese donde había un duelo, de que un jugador tenía que tomar una toma de decisión e intentar sacarse la marca de encima para terminar en un centro, ¿sí? Es un ejercicio donde hay toma de decisión. Un ejercicio un reducido, donde yo hago un espacio amplio, un espacio grande, y pongo 4 arquitos chiquitos hacia los costados, y le digo, suma toques en una zona y finaliza dentro de un arquito, y el jugador va a sumar toques a su manera, con su equipo, y va a finalizar en el arquito que le quede más fácil o más cerca. Tiene que tomar esa decisión. Y eso es muy importante, lo que yo les comenté hoy de Pablo Aimar, que él decía a los juveniles de Argentina, que la toma de decisión del jugador es importantísima. Gonza, me gustaría aportarte en forma rápida, porque uno habla de toma de decisión y quizás muchos no puedan percibir la importancia de eso. Es un proceso mental, también físico, porque el jugador lo que va a hacer es observar el contexto, el tiempo, el espacio, los compañeros, los rivales, la pelota, escuchar, tener diferentes estímulos auditivos, visuales, hasta kinestésicos, emocionales, para a partir de ahí elaborar una decisión y tratar de hacerla correcta en cuanto a lo motriz. O sea, yo veo que de repente mi compañero se me escondió atrás del rival, pero hay otro que apareció. Entonces, el proceso de decisión, ¿qué es lo que me va a decir a mí? Me va a decir que yo estoy viendo que tengo un compañero escondido atrás de un rival, que otro se movió y me gritó, y yo decido pasarle el balón. Entonces, por eso decimos que a veces correr por correr tiene un desgaste energético, pero no tiene lo más importante, que es la toma de decisión. Entonces, este tipo de ejercicios contextualizados, que es lo que nosotros le estamos hablando, es lo que le va a dar riqueza al entrenador, pero sobre todo la riqueza al jugador de que en el entrenamiento tome muchísimas decisiones. Los seres humanos tomamos más de 6.000 decisiones por día. Miren lo que le estoy diciendo. Es un tema impresionante. Y en lo que es 90 minutos de fútbol, el jugador debe decidir muchas veces. Entonces, yo entrenando en contextos específicos, lo que hago es reducir el timing decisional. ¿Qué quiero decir? Reduzco el tiempo entre que observo lo que está pasando, que escucho a mis compañeros, que siento kinestésicamente muchas cosas y elaboro una respuesta adecuada. Por eso hay que actualizarse en el entrenamiento y
trabajar mucho lo que es la toma de decisión y el contexto del entrenamiento. Bueno, Gonzalo, te dejo que te pregunten la última y nos vamos. Dale. Ya le doy la palabra, pero están como callados. Matías Fernando Tuirán. Matías, ganaste la última, dale. No, tengo a Fernando Corvo con la mano levantada ahí, lo veo. Ahí estás, Matías. ¿Ahí me escuchan? Dámelo a Fernando, no me lo dejes afuera. Perfecto, vale. Bueno, muchas gracias, primero que todo. Bueno, aquí les había escrito por el chat, es que tengo una pregunta que realmente es más un tema como condición mental. Ustedes que dentro de la experiencia, donde yo digo, ¿cómo hacer que un jugador, cuando no quiere aplicar el modelo y se sale de algunas veces de las directrices del equipo? O sea, es decir, no lo aplica en algunos momentos y el equipo cambia, pero el jugador es muy bueno. Lo que pasa es que no aplica el 100%. ¿Qué consejo le pueden dar a uno ahí para orientarlo? De vuelta, Matías, no entendí bien la pregunta. Tranquilo. Profe, ¿qué sucede y pasa? ¿Cómo hacer, o sea, cómo lo pueden orientar ustedes dentro de la parte mental del jugador? Porque es que yo tengo, digamos, un jugador que es muy aplicado, pero de vez en cuando se sale del modelo de juego. Y cuando se sale del modelo, pues varía todas las directrices dadas al equipo. ¿Cómo aconsejar a ese jugador rebelde, digámoslo de esa manera, que aplica, pero que de vez en cuando se sale del modelo? O sea, rebelde desde el conjunto, desde lo que, o sea, no hace lo que tiene que hacer o lo hace cuando quiere, ¿a eso te Exacto. referís? Sí, Y, señor, actitudinalmente, tal cual. y te hago una pregunta, ¿y ese jugador pasa desapercibido en el grupo? ¿Es el mejor jugador del equipo? ¿Es el goleador? ¿Es el capitán? ¿O no? Bueno, más bien es un jugador que sobresale, pero el tema de actitud es un poco complejo, entonces es como ese líder a veces positivo y de vez en cuando esos negativos. Bueno, bien, es muy importante eso del líder positivo y líder negativo que hay en todos los grupos, y eso usted lo tienen que detectar, es muy importante. Yo te iba a decir, si era el jugador más talentoso que tenías en el equipo y era el goleador, te iba a decir, déjalo, déjalo que se sabe que siga haciendo goles, que siga jugando. Pero bueno, a ver, lo que tienen que entender todos los jugadores, tanto ese jugador que pone el ejemplo Matías y cualquier jugador del fútbol, desde un chico de 6 años hasta Cristiano Ronaldo, tienen que entender que esto es un deporte de conjunto, ¿sí? Y que todos, en algo, tienen participación de todo. A veces, por ejemplo, hay un error defensivo y le caen al arquero, le caen a los defensores, y a veces nadie se pone a pensar en cómo salió jugando el equipo rival y en el error que cometieron los delanteros, o quizás un delantero no hizo la presión como la tenía que hacer, y un volante soltó la marca y terminan ganándole la espalda a los defensores y termina haciendo gol. Entonces, primero tienen que entender, Matías, que todos son importantes y que todos tienen una función que hacer, ¿sí? Si tu jugador es juvenil, esto me hago cargo de lo que voy a decir, y puede traer un Sí, señor. debate bastante importante lo que voy a decir. Si un jugador no respeta lo que tiene que hacer y es juvenil, no puede jugar. No Ok. puede jugar. Si un jugador de 14, 15, 16, 17 años no entiende el concepto del fútbol, que es el grupo, ahora, si es un jugador profesional y que gana dinero y que, bueno, tampoco podría jugar, pero estamos hablando de otras características, de otra importancia. Pero lo que tienen que entender todos los jugadores es que todos son importantes y que todos tienen una función para cumplir. Y si no la quiere cumplir, hay que hacerle entender de que no le está importando el compañero. Gonzalo, a mí me gustaría hacerle una pregunta a él, que es, él dice que ese jugador se sale de lo que es el modelo. Entonces me gustaría que dé un ejemplo concreto a qué refiere para poder devolverle algo. Perfecto. Profe Eduardo, gracias. Me quedó claro la parte, más un tema que es juvenil y me queda claro. Sin embargo, me gusta que el profe Eduardo la pregunta es, ejemplo, ahorita yo estoy con el tema del juego de posición, que es muy interesante, profe, y es un jugador que pues ustedes saben como el juego de posición, pues es un juego muy rápido.
¿sí? Y es un jugador que desde, ya llevo 2 semanas, pues como digo, desde el modelo, nuevo modelo, que lo ha cogido casi un 95% del equipo, pero es ese jugador terco, ¿sí? Y que a veces cuesta para que él entienda que el 95% lo aplica y cuando el balón llega a los pies de él, a veces dependemos de si él quiere actuar, ejecutar, discúlpenme, o si no lo hace. Entonces entra como ese conflicto. Sí, yo lo entendí, está buena la pregunta que te hizo Edu, yo lo entendí desde ese lado, yo lo entendí como que le decías que era un jugador con falta de compromiso hacia el entendimiento del juego, hacia el funcionamiento y falta de compromiso con los compañeros. Entonces en una edad formativa, un jugador que no puede hacer eso, y bueno, yo, a mi entender, no Gonza, hay que jugar, hay que muchas formarlo. muchas veces este tipo de situaciones pasa, primero porque, bueno, el juego de posición es un estilo de juego. Es un estilo de juego que viene avanzando mucho a nivel mundial, que no es tan fácil de lograr. Sin embargo, es factible que el jugador pueda no interpretar qué es lo mejor para esa situación. Es muy difícil hacerle creer a un jugador, por ejemplo, que estando parado y sin participar, que uno de los conceptos de juego de posición es la fijación, él está facilitando un concepto o está facilitando un contexto para sus compañeros. Entonces yo lo que te recomiendo es que que trates de utilizar todos los canales que vos tenés para llegar a él. El primero es el canal visual. Debes encargarte de mostrarle, ya sea en una pizarra, en un video, o filmarlo cuando comete el error para que se dé cuenta. El segundo canal es hablarle, tenés que seleccionar qué es lo que vas a decir. No atormentes al jugador con tanta cosa, tenés que ser puntual. Y lo otro es sentarle por el lado emocional. Decirle al jugador que si él, en vez de hacer este comportamiento, hace este otro, va a ser más beneficioso para el colectivo por esto y por esto. Y lo otro, que termina siendo importante, es que el jugador pueda vivenciar en el entrenamiento ese comportamiento que vos estás buscando. Por ejemplo, si el error que él comete es que se está ubicando mal en la cancha porque viene a buscar la pelota, porque no espera en su lugar, tenés que encontrar los ejercicios que le hagan a él tener ese tiempo, ese segundo de más de espera, que le pueda corregir el comportamiento. Entonces, mi recomendación, además de lo que te dijo Gonzalo, yo considero que esto es un deporte de equipo y que cada pieza del reloj tiene que funcionar de determinada forma, si no, el reloj no marca nada, pero que sí puedas estimular el canal visual, auditivo, kinestésico y sobre todo hacerlo vivenciar al jugador el comportamiento que vos querés que adquiera, porque seguramente no lo hace no solamente porque sea terco, sino porque también no tiene la comprensión necesaria para desarrollar el concepto que vos estás queriendo. Entonces, agotar las opciones, auditivo, visual, kinestésico y sobre todo que pueda vivenciar algún ejercicio que le puntúe ese comportamiento, que lo haga repetir ese comportamiento en el entrenamiento, que en un abrir y cerrar de ojo, ese comportamiento lo vas a empezar a ver. Espero que te hayamos aportado. Vamos, Fernando Corvo, Súper, habilitale profe, ahí la muchas última y nos vamos. gracias. Bendiciones, muchas gracias. Bendiciones. Dale la última, pues. Ahí está, Fernando Corbo. Hola, Vamos, hola, Fernando. ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sí, sí, Fernando. Bien. Capaz que la pregunta es más para Eduardo. En tu estilo, Eduardo, que tú pregonas, que si Dios quiere me da el gusto este año, si estás entrenando algún equipo, ir a verte los trabajos. El desarrollo muscular del futbolista, el progreso del desarrollo muscular del futbolista. ¿Cómo lo trabajas? Porque yo por lo que te entiendo, tú no vas mucho por el lado del preparador físico, sino buscas otro tipo en la cancha con ejercicio. ¿Cómo trabajas tu desarrollo muscular? ¿O te permite, sí, el tema de las pesas y todo eso? No sé si me entendiste. Fernando, perfectamente, perfectamente. Yo tengo una formación
que es como preparador físico, porque de hecho mi profesión Sí. soy licenciado en educación Sí. física, pero rápidamente me di cuenta que no era hacia ahí que mi corazón tiraba. Mi corazón tiraba más hacia el director técnico. Cuando yo empecé a dirigir, que tenía 21 años, la primera vez que agarré un plantel, agarré las divisiones inferiores de un club. La sexta, la quinta, la cuarta y la tercera, todas. Y salí campeón en sexta, quinta y cuarta. Salí campeón corriendo más que todos, porque mi formación era de preparador físico. Después que me empecé a meter en este mundo, me empecé a dar cuenta y empecé a razonar de que, bueno, pero si la liga se compone de 5 o 6 preparadores físicos buenos y todos hacen correr, ¿de dónde yo como entrenador tengo que sacarle la diferencia a los demás? Entonces rápidamente me di cuenta que tenía que ser en la forma de jugar, que iba a ganar más si jugaba mejor. A partir de ahí yo me empecé a formar en una metodología, que es la periodización táctica, que busca el entrenamiento bajo un modelo de juego, que busca un entrenamiento bajo la organización de un equipo desde el día 1. Entonces, mira este dato que yo te voy a dar. Actualmente yo estoy trabajando en una liga, que no es una liga profesional, que aspiro a estar en poco tiempo, que es una liga amateur, que son pocos equipos, y que el campeonato apertura son solamente 7 partidos. Entonces, yo entendí que tenía que hacer una diferencia a través de la metodología. Acá la mayoría trabaja la metodología tradicional, donde el preparador físico se encarga del 90% del entrenamiento, sobre todo el primer mes y medio, y el entrenador, después que el preparador físico trabaja, hace algún espacio reducido o algún bloque de fútbol en su defecto. Entonces tenemos que en 30 días, la metodología tradicional prevé que el deportista se desarrolle físicamente, su resistencia, su fuerza, su velocidad, y que tenga un desarrollo muscular, que es a lo que estás apuntando vos, con circuito, con pesas y demás, y que el entrenador haga en un espacio de 20 minutos un trabajo que vamos a llamarle táctico, pero no es un espacio reducido para aflojar. Entonces, al cabo de un mes, ese equipo llega con 30 trabajos tácticos a terminar el primer mes. En la metodología que yo utilizo, que es la periodización táctica, yo hago alrededor de unos 8 trabajos por sesión. O sea que al cabo del primer mes de trabajo, mi equipo llega con alrededor de 360 trabajos tácticos. Al cabo de 2 meses, el rival, que está terminando su pretemporada, llegó con muchos kilómetros, con muchos kilos de pesa, pero llegó con 60 trabajos tácticos. Y mi equipo llegó con 700. Entonces, en un campeonato de apertura, donde son 7 partidos, lo que pasa en los primeros 3 partidos te condiciona si sos campeón o no. En los últimos 3 años, yo gané los 3 campeonatos de apertura y también pude ganar los 3 campeonatos largos. Y la diferencia, estoy seguro que la hizo la forma de jugar y la manera de entrenar, porque entrené el modelo de juego y el colectivo y no apunté al desarrollo físico. Ahora entiendo lo que vos me decís. Si yo mañana estoy en una liga donde puedo trabajar más tiempo, ¿por qué no puedo hacer musculación? Puedo hacer, y lo voy a planificar bien, pero yo entiendo que el entrenamiento del futbolista tiene que asemejarse a lo que va a vivir en la competencia. Tiempo, espacio, adversario, compañero. Todo lo que Gonza escribió un libro de preparación física, de trabajo de musculación, y te puede decir. Lo que la periodización táctica critica un poco a eso